nuestro espacio colaborativo Cuidados que Transforman contamos con Fernando Vidal. Fernando Vidal es doctor en Sociología, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, donde dirige la cátedra Moris Laetitia. Es autor de numerosos libros sobre familia, entre los que destacamos los dedicados a la paternidad, como por ejemplo La Revolución del Padre y El Día del Padre. Hoy le hemos pedido que nos hable del papel del padre en la crianza y crecimiento de los hijos adolescentes. Te agradecemos la colaboración, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la atención y por la preocupación por esta cuestión, ¿no?, que está siendo clave en nuestro mundo. Nos encontramos en una encrucijada entre padres que desertan de los hogares, padres que frente a las responsabilidades, frente a las incertidumbres, optan por dedicarse a otras cosas, por desvincularse del hogar, y padres que asumen esa vinculación en su profundidad y que sobre todo guían su acción y se van dando forma internamente desde los cuidados, desde la entrega, desde la profundidad del vínculo. Todo nuestro mundo está sometido a diferentes batientes, ¿no?, a la reflexividad, a la desvinculación, al progreso, a la sociedad de riesgo, pero en el fondo todas las cuestiones que se están jugando en nuestro mundo se concentran sobre una piedra de toque, sobre la punta de una pirámide puesta al revés, que es el vínculo, la calidad de nuestra relación. Y sin duda, para cualquier padre, la clave de esos vínculos está en cómo ejerce la crianza, en cómo se relaciona con sus hijos, en cómo se vincula con sus hijos. Esa paternidad ha vivido transformaciones profundas a lo largo del tiempo. Pero es verdad que cuando se encuentra el padre con la adolescencia es cuando toma los carices más profundos, cuando se encuentra más cuando encuentra a alguien al otro lado que le pregunta, que le cuestiona, que le critica también, ¿no?, que le pide más, a fin de cuentas. Claro, la adolescencia muchas veces la hemos visto de una forma casi patológica, ¿no? Cuando los chicos llegan a la adolescencia dicen, soy un problema. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos repitiendo que la adolescencia es un problema. Sin embargo, la adolescencia no es adolecer, ¿no?, sino que en la adolescencia lo que se produce es un salto. El chico que hasta ahora ha sido niño, que ha sido niña, ahora va a encontrarse con que puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas porque su cuerpo crece, porque va adquiriendo progresivas responsabilidades, porque se encuentra con una sociedad en la que sabe que puede hacer el bien y el mal, porque se encuentra ante desafíos y retos progresivos a toda su identidad. Y lo que se produce es una especie de desvinculación entre lo que es la identidad del niño, esa identidad que ha ido criando, que ha ido formando a lo largo de los años, y las responsabilidades que tiene. Y la adolescencia es el esfuerzo por unirlo todo, el esfuerzo por reintegrarlo, por reintegrar la identidad del niño dentro de las nuevas responsabilidades que tiene por su cuerpo, por su educación, por sus relaciones sociales, sentimentales, familiares, y dentro de poco por el voto, la edad penal. Es decir, todo un mundo en el que tiene que asumir un nuevo papel. Y por eso la adolescencia, en ese proceso de juntar esas dos partes divididas, está caracterizada por la urgencia, por el sueño, por el anhelo, por el deseo, ¿no? En realidad es un recuerdo de que cada vez que nosotros descubrimos que tenemos una responsabilidad nueva en la vida, hacemos un profundo esfuerzo, hacemos una profunda conversión, y esa conversión se ve caracterizada por la urgencia, por el deseo, por el anhelo, también por la aceleración de la vida. Y ese deseo, esa búsqueda, ese viaje que realizamos, se realiza de forma primigenia en la adolescencia y luego lo haremos en otros momentos de nuestra vida. Claro, el padre se encuentra ante este viaje que el hijo tiene que hacer. Este viaje en la adolescencia que va a estar caracterizado por un tiempo convulso, pero no por una convulsión patológica, sino por una convulsión que está en el propio ser humano, que se suscita, que se despierta por la propia sed de aventura, por esos viajes esenciales, iniciáticos que hacemos en nuestra vida y que nos constituyen tal como somos. Es entonces cuando el papel del padre se ve todavía más demandado que en la infancia. El padre que es interior al hijo, pero que no está, digamos, que no asume, que no fusiona al hijo dentro de él, sino que el papel del padre siempre ha tenido un punto de llamada,
un punto vocacional de empujar a la aventura, de ir al riesgo, de salir. Porque el papel del padre no es, como dijo Jacques Lacan y como dice el psicoanálisis y dice la tradición, no es ni la ley, ni la representación del exterior, ni el poder, sino que el padre es la aventura, el padre es la llamada. También lo es la madre, pero el padre siempre lo es. Claro, es el papel del padre, el propio papel del padre el que se ve interrogado. Hasta ahora quizás ha sido fácil ser padre, el hijo estaba entregado a nosotros, pero ahora necesita a un padre que le ayude en esa aventura. No lo va a hacer contra él. La adolescencia no es la autoafirmación que se separa de los padres, sino que requiere que los padres le impulsen a la aventura, le permitan y le empujen a hacer solo cosas, a asumir sus responsabilidades ya, pero también a la vez necesita el acompañamiento. No se produce o no debía producirse el efecto Arturo, ¿no? El efecto Arturo es aquel niño que deja el castillo y que se va a buscar en una cueva a Merlín, sino que hoy en día pedimos padres que sean capaces de ese acompañamiento en el viaje, que sean padres, que sean magos, que sean aventureros, que señalen al horizonte, que compartan su experiencia, que también viajen con los hijos. Porque sin duda, cuando uno vive con adolescentes, cuando uno comparte el camino con personas, con hijos adolescentes, no ejerce lo que ya sabía, sino que sobre todo va a descubrir lo que todavía no sabe sobre su hijo, sobre la adolescencia, sobre el mundo y sobre sí mismo. También la adolescencia de los hijos es una aventura para nosotros. Una aventura que frecuentemente tiene turbulencias, en el que tenemos incertidumbres, en el que como todo camino que no está señalado qué es lo que uno tiene que ser, hay dudas, hay retrocesos, vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, nos desviamos de un camino, sentimos dudas de por dónde es, sentimos frustración por equivocarnos del camino, por equivocarnos en una forma de ser determinada e intentar corregir, pero precisamente es entonces, en la adolescencia, cuando se ponen en juego y cuando aprendemos también todo el catálogo de dramas de la vida. El perdón, la gratitud, la confianza, la paz, también la preocupación, la lucha, el trabajo, el conflicto, la tensión. Todo se pone en juego y se va a ir poniendo progresivamente conforme el chico, conforme la chica, va asumiendo progresivas responsabilidades en el mundo hasta que ya llega la vida adulta, que a fin de cuentas es la entrega total de la persona a su tiempo, la asunción de todas las plenas responsabilidades que como ciudadanos, como padres, como miembros de diferentes grupos y de diferentes vinculaciones tenemos que asumir. Claro, en ese momento en el que se pone en juego el padre, la paternidad, pues entran muchas preguntas, ¿no? Nosotros escribimos un libro que se llama El Día del Padre, que nos ayudó mucho a descubrir cómo ser padre, ¿no? Y buscábamos 4 figuras fundacionales de la paternidad. Y al final descubrimos que la paternidad fue fundamentalmente formulada en la historia a través de 4 grandes padres. Por una parte, Abraham, por otra parte, Ajenatón, el gran faraón fundador de ese nuevo Egipto, bajo el dios Sol. También en tercer lugar, Dédalo, el padre de Ícaro. Y en cuarto lugar, Confucio. De cada una de esas historias, la verdad es que hemos aprendido cosas. En Abraham hay algo fundamental, ¿no? Y algo fundamental que se pone en juego cuando tenemos hijos adolescentes. El padre en Abraham da un salto en todas las culturas de la humanidad prácticamente, ¿no? Si nos encontramos que Abraham es una formulación diferente del padre. ¿Por qué? Bueno, por algo muy, muy importante que sucede cuando Abraham entiende que tiene que entregarlo todo a Dios. Abraham era una persona que había salido de su tierra siguiendo a ese Dios con el que dialogaba personalmente y ese Dios, o él entendía que había una promesa de tierras que no llegaron, una promesa de un pueblo que él no acababa de ver porque tenía dificultades para tener hijos, una promesa de estabilidad y toda su vida fue nómada, una promesa de propiedades y la única propiedad que tuvo en su vida fue el pequeño trozo de tierra que compró para enterrar a su esposa Sara.
pero al final de su vida tenía algo, que era su hijo finalmente, ¿no? No solamente Ismael, sino a su hijo Isaac. Y en cierto momento encuentra con que también tiene que sacrificarlo. Es un sacrificio simbólico, pero por otra parte también es verdad que él seguía costumbres que había en el Caná de su época, ¿no? En la legislación cananita de su época, en la que eran frecuentes los sacrificios infantiles. Él sube el monte de Moira y cuando llega allí lo que se encuentra es un mandato nuevo, un mandato que contradecía un principio fundamental de la cultura de su tiempo, y es que él era el dueño de la vida de sus hijos. Lo que Abraham encuentra en Moira es que Dios le dice que él no es el propietario de su hijo. Los hijos no son propiedad de sus padres, los hijos son seres absolutamente libres y que además no debe poner nunca la mano encima a su hijo. Es decir, que hay una dignidad inquebrantable, inalienable del hijo, que no debe estar sometido al padre, ni por ley ni por poder. Es curioso porque cuando comienza el rito del sacrificio de Isaac, Abraham le ata las manos, ¿no? Isaac le pide a su padre, papá, también las manos por si en el último momento retiro el cuello. Sin embargo, cuando ya él está buscando el cordero para sacrificar en vez de Isaac, ese cordero simbólico, es Dios quien le libera las manos a Isaac. Y aquí hay un elemento interesante desde un punto de vista simbólico, ¿no? Es decir, Dios nos hace absolutamente libres, libres del poder de nuestros padres. Por eso, la experiencia es la de que realmente se cumple aquello que hemos leído en Jalil Gibran, ¿no? Cuando decía que nuestros hijos son flechas de un arco que nosotros tensamos y que lanzamos, pero que vuela libre. Efectivamente, la adolescencia es ya cuando uno experimenta la absoluta libertad y la absoluta singularidad de tus hijos, con su carácter, con sus aciertos, con sus talentos, con sus errores también. Y los hijos dejan de ser menos proyección nuestra, dejan de ser menos propiedad nuestra, sino que manifiestan su absoluta libertad. Y tú tienes que empezar a relacionarte con ellos, no liberándoles, sino reconociendo esa libertad que siempre ha estado, pero que ahora durante la adolescencia se va a manifestar con mucha mayor intensidad. Por lo tanto, yo creo que el papel del padre dentro en la adolescencia de los hijos es un padre que deja de ejercer el poder, que en cierto modo sabe que su autoridad procede solamente del amor. Y por lo tanto, todo lo que tú tenías de influencia sobre tus hijos, de influencia porque tú lo decías, de influencia por lo que él te concedía, pasas poco a poco a convertirlo en un capital de amor. Y sabes que solo el amor es capaz de hacer ese viaje que el adolescente va a tener que recorrer. Ese viaje iniciático no es un viaje de poder, no es un viaje en el que tú le vas a transferir el poder de tu apellido, el poder de tus capacidades, de tus relaciones, sino que él mismo tiene que empezar ese viaje que hizo Isaac, absolutamente libre, único, pero acompañado por su padre, en esa bajada desde el monte de Moira hasta que Isaac de nuevo asume ya su papel en la tribu y finalmente el ser el cabeza de familia. Es cierto que en ese acompañamiento del padre a Isaac no lo hace solo, sino que lo hace con Sara. Claro, Abraham no es un patriarca. Muchas veces nos han dicho y hemos escuchado el patriarca Abraham. Abraham era un fratriarca, era una figura jurídica cananita que hacía que varón y mujer fueran iguales en la regencia, en la gobernanza, en la propiedad de sus bienes y del pueblo que encabezaban. Por lo tanto, Sara y Abraham eran hermanos esposos, es decir, eran iguales. Y el acompañamiento que hacía Abraham a Isaac no era solamente el de padre con hijo, sino era el de padre y madre con el hijo. Era una capacidad cooperativa, era un acompañamiento hecho con otro. En la segunda historia de nuestro libro, del Día del Padre, recogimos a Ajenatón. Ajenatón es una figura apasionante, el marido de Nefertiti y padre de Tutankamón. Ajenatón comenzó junto con Nefertiti, también era una pareja tremendamente equitativa, un viaje muy, muy interesante en la historia de la humanidad, ¿no? Él hizo pasar la capital desde Tebas
desde el politeísmo de Tebas al monoteísmo de Atón, del dios Sol. Un dios al que caracterizaba sobre todo el ser, el amor. Es impresionante la historia de Ajenatón y parece increíble que haya existido alguien así en la historia. Pero lo interesante es cómo estaba con sus hijos. Cuando sus hijos llegan a la adolescencia, se pone de manifiesto algo que caracteriza a Ajenatón y a la familia, que es el afecto. Ajenatón es el faraón no solamente del amor como principio organizador de la civilización, de esa civilización del amor que él intentó construir en Egipto, sino que además es el padre del afecto, el padre del amor. En los grabados que se conservan de la época, aparece Ajenatón abrazando a sus hijos, aparece Ajenatón besando a sus hijos. La estatua más famosa que hay es la de Ajenatón dando un beso a su hijo. Una fórmula bien lejana del hieratismo y de la lejanía, de la asimentalización, ¿no? de la lejanía del sentimiento que había en la figura del padre tradicionalmente. Y lo interesante de Ajenatón no es solamente el afecto que hay y esa enseñanza de que fundamentalmente con nuestros hijos tenemos que mostrar ese afecto, amor, cercanía, cuidado, ese piel con piel, que constituye la base de la confianza, que hace que uno no se sienta solo, que transmite continuamente en la vida que el vínculo primordial del que nosotros procedemos es lo que da forma a las partes más interiores de nuestro existir. Sino que además Ajenatón mete a sus hijos en su sueño, en un sueño que le ha hecho enfrentarse a los sacerdotes de Tebas y que le conduce a que sus hijos estén dentro de una batalla política y de una batalla civilizatoria. Y es verdad que los hijos no solamente vuelan solos, sino que vuelan dentro de las batallas de sus padres, dentro de los sueños de sus padres. Y le dan protagonismo dentro de los sueños de sus padres. Y por eso también creo que otro elemento fundamental en la vida de la adolescencia es que mientras que los chicos son niños, nosotros limitamos muchas veces la información, ¿no? A veces les evitamos los elementos más dolorosos, es decir, les vamos suministrando acceso a nuestra realidad en proporción a sus capacidades, a la edad que tienen. Sin embargo, en la adolescencia comienzan a ver la vida con mucha mayor profundidad y en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Y por lo tanto, los padres se hacen más transparentes para los hijos. Se ve muy bien en Dédalo, la tercera historia, donde Ícaro vive desde el interior del laberinto en el que se ha metido su padre por diversos motivos, ¿no? Pero desde luego bastante oscuros. Y es interesante ese Dédalo, consciente de que ha metido a su hijo en un laberinto, de que hay muchas de las cosas con las que batalla su hijo que han sido heredadas por él. En parte sus defectos es cierto que uno va labrando sus propios defectos en la vida, ¿no? Pero también los hereda de los patrones que caracterizan las personalidades o las formas de ser de sus padres, ¿no? Y por lo tanto, uno sabe que ha metido a su hijo en ciertos laberintos. Y es conmovedor cómo Dédalo confía en su hijo. Cómo Dédalo, sabiendo que él era un gran ingeniero y que él podía hacer una máquina para volar los dos, y que su hijo más bien no tenía una mentalidad de ingeniero, sino que era poeta, era cantante, le iban las humanidades, por así decirlo. Aún así, su hijo quiere volar solo y él le hace unas alas, le da todos los medios posibles para volar solo. De hecho, el hijo logra volar solo mucho, ¿no? Logra volar solo unas 600 millas en el mito, en la historia de Dédalo, que representa a los artesanos de Grecia, a esa clase media de Grecia. Es al final cuando el hijo se deslumbra, ¿no? Y yo creo que todos tenemos este miedo también durante la adolescencia de nuestros hijos, ¿no? El miedo a que fallen, el miedo a que no sigan adelante, la tentación de sustituir sus alas y volar nosotros. Pero sin embargo, inspirémonos en esa confianza de Dédalo, en ese dar a nuestros hijos capacidades, capacidades para ver el mundo, para hacerse en el mundo un lugar, para construir su propia identidad, para tentar, para intentar, ¿no? Para soñar, para desear, para dar cuerpo a sus deseos. Y con esto llegamos a la última historia, la historia de Confucio, ¿no? Que es la historia de la piedad filial,
que es el valor principal de la civilización china. Y en Confucio nos encontramos a un padre que no solamente enseñó a su hijo, incluyó a su hijo dentro de su escuela y le trató como a otro cualquiera, claro, una escuela formada por las mejores mentes de China, cuando el hijo de Confucio no era un chico especialmente brillante, ¿no? Sin embargo, él le trató como a todos y le incluyó como a todos. Pero lo más interesante de esta historia de Confucio y su hijo creo que llega al final, ¿no? Cuando Confucio se va a un retiro que duró años, y es su hijo el que tiene que asumir la familia, aquel al que él había considerado sin duda su hijo y había querido físicamente como su hijo, pero al que consideraba un chaval no especialmente dotado, resulta que es el que va a tener que hacerse cargo de su vida. Yo creo que hay aquí una cuarta lección, y es que nosotros en la adolescencia no solo cuidamos de nuestros hijos, sino que tenemos que dejarnos cuidar por ellos. Parte de las responsabilidades que ellos van a descubrir y van a asumir es el que nosotros somos parte de su responsabilidad, que tiene que cuidarnos. Y tenemos que dejarnos querer, tenemos que dejarnos hacer también por nuestros hijos, porque nosotros no solamente somos acompañantes en ese viaje, sino que somos parte del territorio por el que tiene que viajar, del territorio del que tiene que hacerse cargo, de la herencia de una vida con todos sus relieves, con todo lo que nosotros somos. Él, a fin de cuentas, no va a separarse. La adolescencia no es una separación de los padres, sino que es vivir desde más dentro, desde el centro de esos vínculos y asumir la vida en su totalidad. Sin duda, nuestros padres, y cada uno como padre, puede dar mucho. Puede dar tiempo, dedicación a los hijos, puede darle sus capacidades, sus talentos, sus relaciones, lo que ha descubierto, sus historias. Pero hay algo que no puede dejar de darse y algo que es el centro de lo que damos, lo esencial, que es a nosotros mismos. Y esto es clave dentro de la cultura de la masculinidad y la cultura de la paternidad, porque frecuentemente nosotros nos hemos salido del ámbito familiar para meternos en lógicas mucho más productivas, mucho más políticas. Se nos ha exteriorizado por parte del capitalismo, por parte del industrialismo, y hay un viaje de vuelta que tenemos que hacer. Un viaje que no significa salirse del mundo, pero sí integrarlo de otra forma. Integrarlo desde el corazón, integrarlo desde esa cultura del corazón que nos propone el Papa como modelo para la nueva masculinidad en el siglo XXI. Y eso quiere decir que nuestros hijos no solamente son aquellos a los que nosotros vamos a ayudar, sino que posiblemente ellos son, y especialmente cuando son adolescentes, cuando está por hacer todo, cuando luchan por conseguir los sueños, precisamente son nuestros hijos adolescentes los que nos van a enseñar a cómo ser padres. Sin duda, para cada uno de nosotros habrá sido una experiencia central en nuestra vida, va a serlo, o posiblemente en algún momento también nosotros recordemos cómo éramos o cómo fue nuestra adolescencia con nuestros padres. Un tiempo esencial para poder cumplir nuestros sueños. Muchas gracias.